que habita el haiku. La poeta Jade Castellanos escribió un regalo del enigma en 96 composiciones, en uno de los géneros poéticos más breves que Japón adoptó a la literatura universal. Es el haiku, escrito en México, en el que la autora desempolva y letrea lo mejor de la tradición para entregarnos un mamoco de cantos que trenzan la voz delgada del silencio, el cuerpo invisible del enigma y el llanto luminoso de la soledad. Occidente trae tatuada la huella del haiku desde hace más de un siglo, con Guillaume Apollinaire, el Rapam, el ecuatoriano Por de Camarena Andrade, el uruguayo Mario Benedetti y los mexicanos José Joan Tablada y José Rubén Bonero. ¿Te ves Octavio Paz? En el estudio unitario Sendas de Oku, que inaugura el conocimiento riguroso y la apreciación justa del haiku, la necesidad de subjuntivo entre poetas y su melancólica resonancia, pues permite comunicar percepciones que aligeran en nuestro interior el peso del mundo. Porque Camarena Andrade, Mario Benedetti. Y vamos al lado de mexicanos. El primero que cultivó el haiku del siglo XX bélico fue el poeta José Juan Tablada. 1907, 1911, 1914. Y después de José Juan Tablada, otro de los escritores y poetas que cultivaron el haiku de una manera magistral, muchos años después de Tablada, fue el escritor michoacano José Rudel Robier. También cultivó el haiku, cosa que no es muy conocida. No es frecuente que se conozca esto en las letras y en la poesía mexicana. Pero voy a hablar del que me parece que ese par dibujosa, conocedor y cultivador de haiku, y además traductor del japonés al español de los haikus Foeketuo de Matsuo Basho. Y estoy hablando ni más ni menos que de Octavio Paz. Cuando Octavio Paz escribe Sendas de Oku, traduciendo a Natsuo Basho y a otros poetas japoneses, escribió uno de los mejores tratados que se haya descrito, que se haya publicado sobre el haiku, y además sobre uno de los máximos exponentes del haiku, ni más ni menos que Matsuo Basho. Entonces, toda esta serie de conocimiento, de investigación y de encarnación sobre el haiku me dio ciertamente elementos informativos sobre la composición del muy creativos Roberto Mendoza Ayala con un sector de la Academia de Nueva York y ha establecido relaciones muy fecundas con el sector cultural de Nueva York. Por esa razón, se ha facilitado la traducción de estos textos de los autores mexicanos, entre los cuales a lo mejor ya no debería estar, pero ahí estoy en esa lista de autores mexicanos con el libro bilingüe, ¿no? Cuaderno para atravesar la noche. Aquí de atrás veo varios rostros conocidos, pero allá atrás veo el rostro de Víctor N. Navarro. Sílabas detenidas es el libro que publicó en Nueva York en la editorial de Roberto Mendoza. Entonces sí conviene que le hagamos justicia a los editores por el trabajo tremendo que representa fundar una editorial, armarla, armar un equipo de traductores, 7, 8, 9 académicos, los que sea, y escritores desde luego. Lo que el haiku nace de la contemplación de la naturaleza. Ese es el origen del haiku en Japón. Pero el haiku también busca capturar el instante. De hecho, una de las tradiciones poéticas más hechas de brevedades escritas, más hechas de brevedades
en verso es la tradición poética de Najo. Por el haiku, por el tasta y por el tregna. Son tres géneros que son muy cultivados en Tapot. No son los únicos, pero son, digamos, los géneros más frecuentados, los géneros más ocurridos, los géneros en los que más escriben los poetas japoneses. Y el instante es el atma, el corazón, el núcleo del haiku. Y desde luego de toda la poética japonesa, del tanta y el recta, pero sobre todo del haiku. Olvidó Gastón Paquela, que escribió la poética del instante y la impresión del instante. Y los Sófocrates, y olvidó decir algo, que el tiempo tiene distintos grosores y que la parte más delgada del tiempo es el instante. Y la parte más delicada y delgada del tiempo es el instante que pasa. Este que estamos viviendo. Este instante en el que yo estoy hablando y ustedes escuchando. El instante es el rey de todos los tiempos. Y de alguna manera lo dijo Octavio Paz, el del arte y la vida. Y también lo digo en Sendas Lopo. Pero a Gastón Bachelard se le puso que el instante es la parte más delgada y es, digamos, la capa más delicada del tiempo. Y en esta sucesión de tiempos que es la poesía, y que tiene que ver con la filosofía, en esta sucesión de tiempos, yo diría que lo que está hecho de brevedades concisas, como el haiku, quizás es mejor por su intensidad y su contenido que un poema de largo aliento. Claro, lo digo con mucho respeto porque varios poemas de largo aliento magistrales. Ahí está Piedra de Sol, por ejemplo, y otros, como Muerte sin fin de los Borostiza, etc. Pero, digamos, por su contenido, por su intensidad y por su brevedad profunda, el haiku es uno de los mejores géneros poéticos del mundo, aunque no sea propiamente occidental, sino oriental, específicamente japonés. Era decir eso, y por último, sí felicitar una vez más a Roberto, que ha hecho un excelente trabajo. Luego yo publica autores de allá, publica autores de acá, y la felicitación que hizo Roberto, la que el rememorar que hizo Roberto de la presencia de Alonso Venegas, que es el ilustrador de estos escritos, ilustras portadas, Alonso, ilustras interiores, y te agradezco mucho yo lo que hiciste artísticamente para Guidiru, para Cuaderno, para atravesar la noche, y felicitarte por todas las magistrales ilustraciones, inspiradas ilustraciones que has hecho para todos los libros que ha publicado Roberto Robles, no de que se publicaron ni allá ni acá. Felicidades.